¿Alguna vez han pensado si tu novia o tu esposa te guarda un secreto? Vamos a ver cómo le va el prota descubriendo todos los misterios. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. Todo inicia con una ama de casa que estaba pasando una terrible enfermedad, tanto así que le tocaba autorrezar todas las noches, llegando al punto de encender al máximo el ventilador porque hacía mucha calor. Al terminar, vemos que al final del cuarto hay una cámara en la esquina de un cuadro y efectivamente ha filmado todo. Al día siguiente en su casa, vemos que su esposo ha llegado de un viaje de negocios que duró un mes completo. Él le pregunta si algo cambió mientras no estaba y ella le afirma que no. Le dice que regresó más pronto de lo que esperaba. Él comenta que terminó rápido su trabajo y que además tenía muchas ganas de verla, donde ella claramente se sonroja. Él se para del sillón y le dice que se va a ir sin almorzar, ya que tiene que ir a la oficina y presentar un informe importante. Esto pone muy triste a la waifu, pero él afirma que regresará muy pronto. Ella se despide con una linda sonrisa. Más tarde el tipo se encuentra meditando al lado de su casa y dice que se casó con Sanae 4 años después de haberla conocido a través de su jefe, afirmando que logró casarse con una bella y atenta mujer y que seguro todos piensan que él es el más feliz del mundo, y se cuestiona si será el hombre suficiente para ella, y eso siempre lo ha preocupado. Si te está gustando el video, por favor deja tu like y no seas malito, por favor, no te cuesta nada suscribirte al canal. Él recuerda que mientras descansaban en su habitación, su esposa lo buscaba, pero su espada láser ya no encendía. Él se disculpaba y ella le decía gentilmente que todo estaba bien. De solo recordarlo, el tipo se enojaba bastante, sintiéndose muy poco hombre. Impresionante lo que sufrimos los hombres en secreto, pero bueno, teniendo una esposa tan hermosa debió haber buscado alguna alternativa. Se pregunta que si sigue así no podrá hacer feliz a su esposa y que muy seguramente algún tipo más quiera buscarla. Así que entra en una habitación oscura y comenta que para evitar una tragedia ha ideado un plan. Él abre una de las carpetas del computador y hay un archivo que dice Diario de mi amada esposa, donde vemos que es un video y lo pone a reproducir, donde vemos que la waifu le dice a un chico que no pueden hacerlo, que su casa es un lugar preciado para el prota y para ella. El rubio le dice que no diga eso después de llegar hasta este punto. Aquí el prota en sus pensamientos dice que él es su subordinado llamado Yoichi. Comenta que como su espada ya estaba sin filo, le pidió que por favor se acercara a su esposa y tuviera bendiciones. Volviendo a la cena, él le pregunta que si no quería, por qué lo invitó a pasar. Ella responde que porque dijo que quería hablar algo importante del prota, pero el rubio rápidamente se acerca y le da un beso. Ella queda pensativa, pero poco a poco empieza a caer en sus encantos. Él comenta que es hora de hacer una buena oración. Ella aún no se ve muy convencida y empieza a dudar, pero él la tranquiliza diciéndole que tiene la protección de Charizard y nada malo les puede pasar. Eso la calma y permite que pueda continuar, donde se sorprende en gran medida al sentir el espíritu. Al terminar, el chico le dice que de ahora en adelante van a tener oraciones todos los días. Todo lo que sucedió en ese momento fue visto por el prota a detalle. Dice que su joven subordinado ha complacido con su evangelio a su esposa y que al ver el video completo ha empezado a sentir enojo, pero ha notado que su espada láser ha empezado a encender. Bueno, si me preguntan a mí, siento que no fue la mejor solución, pero aún quedando con ganas empieza a reproducir el segundo video, donde vemos que su esposa recibe cariñosamente al rubio y que le pregunta si ese vestido que lleva le queda bien. Él le responde que verla así es el sueño de todo hombre y si fuera su esposo hace mucho se lo hubiera pedido. Ella felizmente recibe su sabiduría y se sorprende en gran medida por lo que se viene, donde por segunda vez recibe una bendición completa que vio en cada detalle su esposo. Ese tipo tiene un problema porque poco a poco empezaba a disfrutar, pero su sonrisa se quita al ver que en este momento la cámara de su casa empezaba a detectar movimientos H, lo cual enoja al prota, pero al final decide ver el video. Él empieza a ver que su esposa se encuentra con el rubio. Ella le dice que su esposo puede llegar en cualquier momento. Ella, encantada con sus oraciones, decide dejarlo tener una bendición. Le dice que como hoy es su día seguro no es necesario que use su carta de Charizard. Todo sucedió mientras el prota miraba todo a detalle, pero ahora notamos que el prota por fin toma acción y sale corriendo a su casa, donde ve a su esposa infragante con el rubio. La waifu queda muy sorprendida y notamos que el prota ha recuperado su instinto Jedi. Aquí la waifu con una sonrisa extraña le da la bienvenida al prota. Él extrañamente los queda observando y ella, notando su gran espada láser, le dice que en verdad es bienvenido a casa, y nos percatamos que esa misma noche siguen ocurriendo cosas raras en la casa del prota, ya que ambos empiezan a evangelizar a la waifu. El rubio se alegra por el gran trabajo que ha hecho entre comillas, pero la más feliz es Sanae al ver que su esposo ha recuperado su vitalidad. Al final los tres terminan gritando ya que le están dando su poder a la Genkidama de Goku. La waifu concluye diciendo que entre los tres elijan el nombre del bebé. Moraleja de la historia: nunca dejes a tu esposa con tu amigo del trabajo. Y bueno, no siendo más, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.